En un giro inesperado de la vida, los descendientes decidieron vender el hogar de su progenitora de avanzada edad, repartir lo heredado y mandarla a vivir sus días finales en un hogar de ancianos. Tras un lapso de 3 años, volvieron y quedaron atónitos ante lo que sus ojos vieron. La existencia a menudo nos depara cambios inesperados. Alison Martínez, al unirse en matrimonio bajo las bendiciones de un templo cautivador en la Ciudad de México, nunca pensó que acabaría sola, a cargo de la crianza de 2 vástagos. Al igual que numerosas parejas jóvenes y apasionadas, anhelaba un porvenir repleto de dicha y firmeza. No obstante, el destino frecuentemente sigue su propio rumbo, y Alison pronto se dio cuenta de que nadie es inmune a los reveses. Si alguien le hubiera mencionado en aquel día de su casamiento que su marido, el padre de sus hijos, algún día la abandonaría para criar a Andrés y Diego en solitario, habría desestimado tal augurio. Inverosímil en aquel entonces, parecía impensable. Los varones son comúnmente vistos como el soporte del núcleo familiar, pero Roberto, su cónyuge, retó este concepto. Desencantado con las obligaciones conyugales y paternales, optó por un sendero distinto, dejando atrás a su familia. En una tarde ordinaria, después de una jornada extenuante, Alison halló un mensaje de Roberto. Inicialmente, creyó que era un chascarrillo de mal gusto, pero las vestimentas y objetos personales de Roberto habían desaparecido. Asimilar y entender esa realidad le exigió un vigor que desconocía poseer. En el mensaje, Roberto aclaraba que no podía llevar a los muchachos con él, ya que su nueva compañera no deseaba más niños aparte de los suyos. De esta forma, dejó la responsabilidad de velar por Andrés y Diego, ambos de 16 años, en manos de Alison. Se comprometió a brindar apoyo económico, pero tal promesa nunca se concretó. Alison y sus hijos no volvieron a ver a Roberto. Al recibir los documentos de divorcio con la renuncia de Roberto a la tutela de Andrés y Diego, Alison experimentó un sentimiento de alivio y desamparo. ¿Cómo pudo dejarnos así?, reflexionaba, sosteniendo los documentos con manos trémulas. La circunstancia representó un golpe severo para todos. Andrés, el mayor, trataba de aparentar fortaleza. «Mamá, saldremos adelante, ¿cierto?», indagaba, tratando de esconder su propia vulnerabilidad. Diego, aún inocente, no comprendía del todo lo sucedido, pero notaba la ausencia de su padre. Alison comprendía que debía ser resistente por sus retoños. «Si algo me ocurre, ¿qué será de ellos?», planificaba mientras ideaba cómo garantizar un porvenir estable para Andrés y Diego. Se esforzaba en jornadas adicionales y buscaba maneras de incrementar sus ingresos. «Merecen lo óptimo», les aseguraba a sus hijos al matricularlos en actividades complementarias. «Deseo que dispongan de todas las posibilidades que yo no tuve». Ella se esforzaba por cumplir el rol de madre y padre a la vez, procurando suplir la ausencia de Roberto. «No debo permitir que carezcan de algo», meditaba Alison, consciente del desgaste que implicaba esa doble función. Su esfera personal quedó relegada. Amistades y parientes sugerían con frecuencia que buscara una nueva pareja. «Alison, tú también mereces felicidad», le aconsejaban. Sin embargo, la idea de introducir a un desconocido en la vida de sus hijos la inquietaba. «¿Cómo depositar mi confianza en alguien después de todo lo que pasó?», se preguntaba Alison. «¿Cómo podría arriesgar la felicidad de mis hijos?». Reflexionando sobre la situación, pensaba que si el padre biológico de los niños pudo abandonarlos, ¿cómo podría confiar en un extraño para cuidar de ellos? No quería admitir, ni siquiera a sí misma, que el dolor causado no era solo para los niños. Ella misma estaba profundamente herida por la acción de su esposo, Roberto. Alison amaba mucho a Roberto y no estaba preparada para tal traición. A diferencia de muchos, no tenía tiempo para lidiar con su propio dolor y emociones, ya que las preocupaciones eran muchas. Así,
escondió sus sentimientos y emociones en lo más profundo de su alma, enterrándose lo más posible. Decidida, cortó con el pasado y trató de no pensar o reflexionar sobre él, enfocándose solo en el futuro. Para que el futuro llegara, era necesario resolver nuevos problemas todos los días, a cada hora y minuto. Criar a dos niños sola, a Andrés y Diego, no era tarea fácil. Niños y niñas son diferentes, como si vinieran de planetas distintos. Allison luchaba por entender, aceptar, ayudar y proteger a Andrés y Diego, aunque no siempre lo lograba, pero se esforzaba todos los días. Esta hiperpreocupación y el deseo de compensar la ausencia del padre resultaron en dos hijos extremadamente egoístas. Para ellos, la madre era solo un recurso y su palabra favorita era quiero. El equilibrio entre dar y recibir estaba desequilibrado. Allison solo daba todo de sí y todo lo que tenía, mientras Andrés y Diego solo recibían, siempre queriendo más. Desde la adolescencia se volvió aún más difícil lidiar con ellos. El respeto por la figura de la madre prácticamente desapareció. Cuando eran niños, estaban felices de dejar toda la habilidad a la madre, y eso solo alimentaba su sentimiento de culpa durante las discusiones. Para terminarlas y salir por encima, frecuentemente gritaban que el padre los había dejado por culpa de ella, creyendo que era una manera muy conveniente y eficaz de manipulación. ¿Habré fallado con ustedes?, se preguntaba Allison en momentos de reflexión. Quizás no fui lo suficientemente firme o no dije la palabra correcta en el momento adecuado. Amaba tanto a sus hijos y tenía tanto miedo de perjudicarlos. Al final, las cosas ya estaban como estaban y nada más podía ser cambiado. Lo que creció, pensaba ella resignada. Desde jóvenes, Andrés y Diego comenzaron a tomar las riendas de sus vidas personales, con las emociones a flor de piel y poca racionalidad. Allison enfrentaba muchos desafíos con ellos, pero a la hora de enfrentar las consecuencias, corrían a la madre en busca de ayuda. Allison, con su corazón de madre, no podía negar ayuda ni imponer límites firmes, así siempre cedía ante sus hijos a pesar de sus comportamientos difíciles y egocentrismo. Cuando Allison descubrió repentinamente que tenía una enfermedad grave, fue un shock para los dos jóvenes, no tanto por la preocupación por la madre, sino porque ahora necesitaban asumir responsabilidades. De repente, muchas cosas se volvieron claras. Ni Andrés ni Diego estaban preparados para ese revés del destino. Los hermanos conversaron entre sí sobre qué hacer, no compartieron sus planes con Allison. Ya adultos, no pensaban en actuar con base en principios humanitarios o morales, se convencieron de que estaban en lo correcto y actuaron de manera imprudente. Primero, llenaron a la madre de palabras dulces y promesas vacías, solo para mantener las apariencias. Insistieron para que firmara la donación de todos sus bienes, alegando que era para cuidar de ella. Después de mucha insistencia, Allison, ya debilitada por la enfermedad, acabó cediendo. Tan pronto como salieron del registro, ella ya sabía lo que le esperaba. El plan de sus amados hijos, Andrés y Diego, se hizo claro. La casa, el dinero, hasta el viejo coche y el garaje fueron inmediatamente repartidos entre ellos. Ella pagó impuestos durante tantos años, ahora ¿por qué deberíamos pagar todo de nuestro propio bolsillo?, justificaba Andrés. Al final, fue en ese maldito trabajo donde arruinó su salud, concordaba Diego sin un ápice de remordimiento. Allison, en un raro momento de soledad, reflexionaba sobre la situación. ¿Cómo pude no ver lo que estaba sucediendo?, pensaba ella, sintiendo una mezcla de tristeza y decepción. Solo quería lo mejor para ellos. Andrés y Diego creían que el Estado debería cuidar de y tratarla. Era sorprendente cómo lograban encontrar excusas para sus acciones. Ella trabajó toda la vida, ahora es el turno del gobierno de cuidarla, decía Andrés en una conversación con su hermano. Por muchos años,
Allison cuidó y sostuvo a sus hijos, pero eso parecía no importarles. Lo importante era encontrar a alguien a quien culpar, sin importar cuán absurdos o ilógicos fueran los argumentos. Era más fácil creer y atacar a la persona que decidieran culpar y nunca admitir la propia culpa. Andrés y Diego decidieron que era culpa de la madre haber arruinado su salud y que el Estado, al cual ella había pagado impuestos, debería cuidar de ella sin ningún remordimiento. Todos los bienes de Allison fueron rápidamente vendidos, el dinero dividido entre los hermanos, y la madre enferma y debilitada fue inmediatamente enviada a una casa de reposo para ancianos con necesidades especiales de salud para pasar sus últimos días. Allison estaba en shock por el horror de lo que había sucedido, sintió profundamente su total impotencia e inutilidad, especialmente cuando sus hijos la dejaron en la institución médica. «Mamá, es para tu bien», dijo Andrés, evitando su mirada. «Aquí recibirás los cuidados que necesitas», completó Diego, sin ocultar su prisa por salir de allí. Allison se preguntaba regularmente si era culpable de lo que había sucedido, analizando su vida durante noches de insomnio, intentando entender dónde se había equivocado. ¿Será que fue mi culpa? ¿Fui demasiado permisiva o demasiado ausente?, pensaba sin encontrar respuestas claras. Sus reflexiones resultaban en un impactante sentimiento de traición. Mientras Allison estaba profundamente afectada por lo sucedido, Andrés y Diego no se preocupaban por cuestiones morales o éticas. ¿Por qué deberíamos sacrificar nuestro futuro y nuestros mejores años por alguien que ni siquiera va a mejorar?, decía Andrés en una conversación con Diego. «Es cierto, tenemos que pensar en nosotros ahora», concordó Diego, sin un ápice de remordimiento. Con el tiempo, la situación con la madre fue olvidada. Andrés y Diego ya no tenían un padre desde hace años y ahora, con Allison en una casa de reposo para ancianos, sentían como si tampoco tuvieran madre. Sin nerviosismo ni remordimiento, ninguno de los hermanos sintió la necesidad de verificar la salud de Allison, saber cómo estaba, cómo iba su tratamiento o su estado de ánimo. Todo eso era completamente indiferente para ambos. Tenían sus propias vidas y vivían como podían. A veces extrañaban a alguien que los ayudara constantemente y los sacara de problemas, pero nada más. 3 años habían pasado desde que se hizo el terrible diagnóstico, y ella había pasado todo ese tiempo en la casa de reposo para ancianos con enfermedades crónicas a la que sus hijos la enviaron, quitándole la oportunidad de vivir en su propio apartamento y, de hecho, quitándole todo. Durante todo ese tiempo, ninguno de los hijos, Andrés y Diego, no visitaron ni siquiera llamaron a su madre. Estaban muy ocupados y no estaban interesados en tal comunicación. Allison tampoco veía sentido en intentar contactarlos. Ya había entendido y aceptado todo cuando la puerta de la institución se cerró detrás de sus hijos. No quería oír disculpas tontas ni la verdad. A veces, la falta de respuesta es la respuesta más clara y honesta. Fue abandonada y traicionada. Eso era todo. No había más nada para discutir o reflexionar. Una mañana de día laboral, Andrés recibió una llamada inesperada en su teléfono fijo. Una voz femenina desconocida preguntó si él era Andrés Martínez. Andrés, ahora con el apellido de su esposa, respondió nerviosamente preguntando qué había sucedido. La mujer se identificó como Marina, asistente de un notario, y preguntó cómo podría encontrar a su madre, Allison Martínez. Andrés dudó, preguntando sobre el motivo del contacto. Marina explicó que estaba relacionado con un testamento secreto, pero no podía revelar más detalles debido a la confidencialidad. «Un testamento secreto de mamá. Eso no tiene sentido», murmuró Andrés, sin entender bien lo que sucedía. Confundido y sin saber qué hacer, pensó que tal vez era el padre quien había dejado una herencia, pero entonces sería más lógico buscar a los hijos, no a la exesposa.
respondió vagamente que su madre estaba enferma y en una casa de reposo para ancianos con enfermedades crónicas, y antes de molestarla, quería saber más sobre el testamento secreto. Marina, la asistente del notario, pidió la dirección de Alison Martínez, pero Andrés dijo que necesitaba pensar y consultar a su hermano, Diego, ya que estaba confundido. Después de la llamada, Andrés estaba en shock y lleno de incomprensión. Decidió que necesitaba hablar con Diego y contarle sobre la conversación. Diego tardó en contestar el teléfono y, cuando lo hizo, estaba somnoliento e irritado por ser despertado temprano en su día libre. Andrés le pidió que se despertara y escuchara atentamente mientras explicaba el diálogo que acababa de tener. Diego, ahora totalmente despierto, también estaba perplejo. Acordaron que necesitaban verificar todo y obtener toda la información antes de actuar. Esperemos unos días y luego intentemos contactar con una enfermera de la casa de reposo donde está mamá, sugirió Diego. Andrés estuvo de acuerdo y mencionó que ya había dicho a la asistente del notario que su madre estaba en una institución médica, así que, si la asistente era diligente, ya estaría llamando a todas las casas de reposo. Diego sugirió esperar para ver si la asistente del notario lograba encontrar a su madre. «Esto es tan extraño, Diego. ¿Crees que mamá tenía algo escondido de nosotros?», preguntó Andrés, aún intentando entender la situación. «No lo sé, Andrés, pero si lo tenía, necesitamos descubrir qué es», respondió Diego pensativo. Después de 3 días de espera y ansiedad, Andrés y Diego estaban cada vez más nerviosos. La vida y la madre, que hacía mucho no ocupaban un espacio tan grande en sus preocupaciones, ahora estaban en el centro de su atención. Andrés, impaciente, enviaba mensajes a Diego buscando actualizaciones, pero las respuestas de Diego eran siempre evasivas y poco informativas. Al final del tercer día, Diego finalmente llamó a Andrés con noticias. «Andrés, descubrí algo que puede cambiarlo todo», dijo él con un tono de urgencia en la voz. «¿Qué descubriste, Diego? Estoy ansioso aquí», respondió Andrés, sintiendo una mezcla de expectativa y aprensión. Diego explicó que, con un poco de incentivo financiero, las puertas se abrían más fácilmente, reveló Diego. Reveló que el notario ya había visitado a su madre, Alison, en la casa de reposo. Durante la conversación, Diego mencionó algo que hizo recordar a Andrés una historia casi olvidada. Andrés recordó que su madre a veces hablaba sobre su hermano, Sergio, que emigró a los Estados Unidos. Tuvo una vida difícil como inmigrante, pero parece que las cosas cambiaron cuando se casó con una mujer rica y mayor, comentó Andrés, aún intentando asimilar la información. «Exactamente, y ahora tío Sergio también falleció y dejó toda su herencia a nuestra madre», continuó Diego, confirmando las sospechas de Andrés. Andrés quedó impactado con la noticia. «Esto es increíble. ¿Estás seguro de eso, Diego? Parece algo sacado de una película», dijo él, aún intentando comprender la magnitud de la situación. Diego, un poco irritado por la incredulidad de su hermano, insistió en que era verdad. Contó que una enfermera llamada Lisa había escuchado al notario hablar sobre la herencia, que incluía varias propiedades, casas, coches y más. La anterior esposa de Sergio era la viuda de un hombre muy rico. «Parece que nuestra madre podría ser heredera de una gran fortuna», dijo Diego con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Andrés, aún en shock, reflexionó sobre la rapidez con la que el notario actuó, suponiendo que ellos también estaban interesados en encontrar a la heredera por la comisión involucrada. «Necesitamos investigar esto más a fondo, Diego. Si es verdad, cambia todo», concluyó Andrés, ya empezando a imaginar las posibilidades. Andrés y Diego decidieron encontrarse al día siguiente para discutir la situación y cómo podrían beneficiarse de ella. Si hubieran sabido la verdadera extensión de la herencia, habrían tratado a su madre de manera diferente. Ahora se preguntaban cómo podrían corregir la situación, si eso fuera posible.
El día acordado, los hermanos se encontraron en un café local, un lugar que frecuentaban desde la adolescencia. Sentados en una mesa discreta, comenzaron a elaborar una estrategia para lo que harían a continuación. Aunque ninguno de los dos quería admitirlo, ambos se preguntaban si deberían actuar de alguna manera. «Andrés, ¿crees que mamá nos perdonaría por todo esto?», preguntó Diego, rompiendo el silencio. Andrés suspiró, mirando a su hermano. «No lo sé, Diego. Ella siempre fue amorosa y perdonadora, pero también justa y honesta. No es fácil admitirlo, pero construimos un muro de excusas para nuestros actos». Diego, con una mirada distante, admitió que se sentía mal, pero cuestionó la utilidad de preocuparse por el pasado. ¿Por qué solo ahora nos estamos preocupando por mamá, después de años viviendo con la decisión de enviarla a la casa de reposo?, cuestionó Andrés con una expresión seria. Es una cosa convencerse internamente y otra completamente diferente enfrentar la mirada de reproche de mamá y escuchar sus acusaciones, respondió Andrés frustrado. Diego, intentando mantener la compostura, sugirió que si Allison hubiera querido acusarlos, habría llamado cuando se dio cuenta de que la habían abandonado. Andrés cuestionó la falta de conciencia de Diego, quien respondió que no era el único responsable de la situación y que Andrés también había participado y aceptado su parte del dinero. Diego admitió que sus actos no eran nobles, pero no se sentía completamente culpable. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, Diego? ¿Seguir como si nada hubiera pasado?, preguntó Andrés, buscando una respuesta en la mirada de su hermano. Diego guardó silencio por un momento antes de responder. Necesitamos averiguar más sobre esta herencia. Tal vez eso nos dé una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Andrés y Diego discutieron cómo enfrentarían la evaluación de su madre sobre su comportamiento. Quizás debamos ser transparentes sobre nuestras intenciones y errores, insistió Andrés pensativo. Diego, sin embargo, estaba preocupado por las repercusiones de tal franqueza. «No estoy seguro, Andrés. Eso podría dejarnos en una situación delicada», respondió, sopesando las posibles consecuencias. Ellos acordaron que era fundamental superar la desconfianza de Allison y acercarse a ella con autenticidad. Andrés propuso un enfoque más honesto. «Debemos mostrar arrepentimiento genuino y estar dispuestos a asumir la responsabilidad por nuestras acciones pasadas», sugirió. Diego se mostró algo escéptico, pero aceptó que debían intentarlo. Al día siguiente, los hermanos regresaron a la casa de reposo. Allison los recibió con cierta reserva, pero se mostró dispuesta a escuchar. Andrés tomó la iniciativa. «Mamá, sabemos que hemos cometido errores y queremos pedirte perdón», comenzó, mirándola a los ojos. Allison escuchó atentamente. Su expresión era una mezcla de sorpresa y escepticismo. Diego intervino. «Nos hemos dado cuenta de que no te tratamos como merecías y ahora queremos hacer las cosas bien». Allison, con una mirada penetrante, preguntó sobre sus verdaderas intenciones. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Qué los ha llevado a esta reflexión? Andrés y Diego intercambiaron miradas, sabiendo que debían ser completamente honestos. «Hemos sabido de la herencia de tío Sergio», admitió Andrés, «y nos hemos dado cuenta de que nuestro comportamiento hacia ti ha sido injusto e inapropiado», agregó. Allison se mantuvo en silencio por un momento, procesando la información. «Así que, ¿esto tiene que ver con la herencia?», preguntó con un tono de voz neutro. Los hermanos asintieron, incómodos. «Siempre supe que Sergio dejaría algo, pero nunca esperé que eso influenciara nuestra relación», dijo Allison con una voz llena de tristeza y decepción. «Queremos reparar nuestro error, no solo por la herencia, sino porque realmente nos importas», insistió Diego, tratando de convencer a su madre de su sinceridad. Allison miró a sus hijos, evaluando sus palabras. «Tendré que pensar en todo esto. No es solo cuestión de dinero o herencias, es sobre la confianza y el respeto que se ha perdido», dijo con seriedad.
Andrés y Diego se despidieron, sintiéndose algo esperanzados pero aún inciertos sobre el futuro de su relación con su madre. A medida que se alejaban de la casa de reposo, ambos hermanos reflexionaban sobre sus acciones pasadas y la posibilidad de reconstruir el vínculo perdido con Allison, un proceso que sabían que sería largo y posiblemente difícil. De cualquier manera, Andrés propuso: ¿y si le preguntamos directamente a mamá qué quiere y admitimos que nos equivocamos? Diego no estuvo de acuerdo con el enfoque directo de Andrés. Quizás deberíamos mostrar que realmente nos arrepentimos, pero sin tocar directamente el tema de la herencia, reflexionó en voz alta. Andrés insistió en que la honestidad era la clave para reconquistar la confianza de Allison. Si somos sinceros, quizás ella vea que hemos cambiado, argumentó. Los hermanos especularon que Allison podría pedir volver a su casa y recuperar su apartamento, lo que sería una verdadera prueba de su sinceridad, reflexionó Andrés. Diego, pensativo, expresó su preocupación por el costo de comprar un nuevo apartamento para la madre. «Nos va a costar mucho», dijo sin rodeos. Andrés, sin embargo, lo vio como una inversión necesaria. Los beneficios de reconstruir nuestra relación con mamá superan cualquier costo, argumentó, tratando de convencer a Diego. Tras más discusiones, Diego accedió de mala gana al plan de Andrés. Andrés sintió una satisfacción interna por haber logrado persuadir a su hermano, algo raro en su relación como el hermano mayor. Andrés y Diego decidieron visitar a su madre nuevamente en 3 días con la intención de disculparse y proponer una reconciliación. En la segunda visita, Allison se mostró un poco más receptiva. Los hermanos abordaron el tema con cuidado, sin mencionar directamente la herencia. Después de la visita, Andrés y Diego se sentaron en un banco del parque, reflexionando. Andrés: «¿Y si todo sale mal y si mamá no acepta nuestras disculpas?», preguntó Diego, intentando ser lo más tranquilizador posible. «Diego, estamos en el mismo barco. Si fallamos, ambos seremos afectados, pero necesitamos seguir adelante con el plan. Es la única manera», respondió Andrés, aún dudoso pero reconociendo la importancia de lo que estaba en juego. «Está bien, Diego. Compremos el apartamento para ella. Es un riesgo, pero quizás sea necesario», concluyó Andrés, mientras discutían cómo abordarían la cuestión de la herencia con su madre. Durante la conversación con Allison, los hermanos se dieron cuenta de que ella aún estaba dolida, manteniendo una distancia emocional. Andrés decidió abordar el tema de la enfermedad de Allison, que había sido evitado anteriormente. «Mamá, ¿cómo te sientes realmente? La última vez no hablamos de eso», preguntó. Allison respondió abiertamente sobre su condición estable. Diego entonces comenzó a hablar sobre el error que habían cometido y cómo estaban arrepentidos. «Mamá, sabemos que nos equivocamos, tenemos miedo de perderte, así como perdimos a papá cuando éramos niños», dijo. Allison, escuchando atentamente, respondió que para restaurar la relación quería volver a su casa. Andrés accedió rápidamente y la conversación cambió de tema sin más desarrollo sobre la herencia. Tras la visita, Andrés y Diego continuaron su discusión en el banco del parque. «Andrés, tenemos que aceptar las condiciones de mamá. Vamos a dividir el costo de comprar un nuevo apartamento para ella», dijo Diego decidido. Andrés, aún preocupado, fue tranquilizado por Diego. «Estamos juntos en esto, hermano. Cualquier fallo nos afectará igualmente. Tenemos que seguir adelante con esto», afirmó Diego. Andrés, a pesar de sus dudas, reconoció la importancia de lo que estaba en juego y accedió a correr el riesgo financiero de comprar el apartamento. «Está bien, Diego. Hagámoslo por mamá», acordaron. Durante la conversación, Allison preguntó sobre la propiedad del apartamento que Andrés y Diego planeaban comprar para ella. Andrés intentó responder, pero Allison insistió en que debía estar a su nombre. «El apartamento necesita estar a mi nombre. Es una cuestión de seguridad para mí», dijo con firmeza.
Los hermanos accedieron, dándose cuenta de que era una exigencia justa. Allison también pidió que el dinero que quedó de la venta de su coche y garaje le fuera devuelto. «Ustedes vendieron mi coche y mi garaje. Quiero el dinero de vuelta», exigió Allison. Andrés y Diego, aunque reacios, accedieron a las condiciones de Allison. Entendieron que era la única manera de reconquistar su confianza y acceder a la herencia. «Está bien, mamá. Lo haremos», dijo Diego resignado. Allison fue meticulosa en la selección del apartamento, rechazando múltiples opciones y exigiendo un buen acabado. «Quiero algo confortable, como lo que tenía antes», explicó. El proceso de hallar y reformar el apartamento resultó agotador y costoso para los hermanos. Además, Allison demandó que le devolvieran $1.000.000, el monto que estimaba haber perdido con la venta de su coche y garaje. «Eso es mucho dinero, mamá», expresó Andrés, sorprendido por la exigencia. Tras otra sesión tensa con Allison, Andrés y Diego buscaron apoyo mutuo. «Ella está siendo muy hábil, Andrés. Primero el apartamento, ahora el dinero», comentó Diego preocupado. Andrés concordó. «Parece que está intentando recobrar todo lo que perdió». Se dieron cuenta de que Allison estaba utilizando la situación para recuperar lo que había perdido. «Tendremos que hacerlo, Diego. Es la única forma de reconquistar la confianza de mamá y acceder a la herencia», concluyó Andrés, decidido a continuar con el plan. Al día siguiente, Andrés llamó a Diego preguntándole si él también había recibido un mensaje de Allison. «Ella nos está evaluando, Diego. Estamos atravesando un verdadero calvario», dijo Andrés, aliviado de no estar solo en esa circunstancia. Los hermanos acordaron comprar un obsequio modesto para Allison, ya que habían entregado mucho dinero en sus exigencias. «Llevemos algo sencillo pero significativo», sugirió Diego. El día de la celebración del nuevo apartamento de Allison, Andrés y Diego estaban emocionados, esperando que ella finalmente revelara la herencia. Llevaron regalos y bocadillos para el té, y Allison estaba de buen humor, lo cual interpretaron como un buen augurio. Durante la charla alrededor de la mesa, Allison comenzó a hablar sobre sus parientes, incluyendo a su hermano Sergio. Andrés y Diego apenas prestaban atención, ansiosos por la revelación de la herencia. Cuando finalmente escucharon el nombre de Sergio, Andrés reaccionó físicamente, pero intentó disimular para que Allison no lo notara. «¿Recuerdan al tío Sergio que se fue a los Estados Unidos?», preguntó ella, iniciando la historia. Andrés y Diego asintieron, indicando que recordaban. «Sí, mamá, lo mencionaste algunas veces», respondió Andrés. Allison continuó. «Sergio tuvo una vida difícil como inmigrante, pero su suerte cambió cuando se casó con una mujer acaudalada y mayor. Cuando ella falleció, le dejó toda su fortuna». Los hermanos se miraron sorprendidos por el giro en la historia. «¿Entonces el tío Sergio se volvió rico?», preguntó Diego, intrigado. Allison asintió y, tras una pausa, reveló. «Pero, desafortunadamente, Sergio perdió todo, hizo malas inversiones y acabó gastando toda la fortuna. Al final, murió solo y en la pobreza, sin dejar herencia alguna». Andrés y Diego se quedaron impactados con la revelación. «Mamá, ¿es verdad que el tío Sergio perdió todo?», preguntó Andrés incrédulo. Allison confirmó con una sonrisa irónica. «Sí, es verdad. ¿Y saben qué? Toda esa historia de la herencia fue una puesta en escena». Diego, confundido, preguntó. «¿Una actuación? ¿Cómo es eso, mamá?». Allison explicó que todo había sido planeado. La historia de la asistente del notario, en realidad, era una enfermera del hospital. Quería ponerlos a prueba, ver si todavía se preocupaban por mí como madre y no solo por la herencia. Andrés y Diego se quedaron sin palabras, procesando la revelación de que todo había sido una prueba. Se dieron cuenta de que habían caído en su propia codicia y negligencia. Allison,
Observó a sus hijos alejarse y, una vez más, contempló su entorno en el apartamento, esbozando una leve sonrisa. Sentía que finalmente había superado todos los obstáculos y que había impartido una lección valiosa a sus hijos. A veces el amor de una madre necesita ser firme, pensó, experimentando una mezcla de alivio y melancolía. Mientras Andrés y Diego caminaban por las calles, el silencio entre ellos era evidente. «Diego, ¿qué haremos ahora?», preguntó Andrés, su voz teñida de incertidumbre. Diego se detuvo y miró a Andrés. «Tenemos que empezar a enmendar las cosas, hermano. Necesitamos demostrarle a mamá que hemos aprendido la lección», dijo, decidido a cambiar. Los dos hermanos, ahora conscientes del error de sus caminos, sabían que tenían un largo recorrido por delante para restaurar la confianza y el afecto de su madre. Se comprometieron a hacer lo necesario para rectificar sus faltas y reconectar con Allison, no por la herencia, sino por el sincero amor de una madre. El camino de vuelta a casa fue introspectivo y reflexivo. Andrés y Diego, por primera vez en mucho tiempo, comenzaron a dialogar sinceramente sobre sus vidas, sus fallos y lo que realmente valoraban. Se dieron cuenta de que en su afán de riqueza y éxito, habían olvidado lo que verdaderamente importaba: la familia, el amor y la honestidad. Al llegar a casa, los hermanos se sentaron juntos, planificando cómo podrían demostrar su arrepentimiento y cariño a Allison. Decidieron empezar con acciones cotidianas, como visitarla regularmente y ayudarla en lo que necesitara, sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, Allison percibió el cambio en sus hijos. Aunque al principio escéptica, gradualmente comenzó a aceptar la posibilidad de que realmente hubieran aprendido de sus errores. Los almuerzos dominicales se convirtieron en una tradición, donde las risas y las charlas sinceras llenaban el ambiente. Andrés y Diego, a través de sus actos y dedicación, lograron finalmente reconstruir el puente que habían destruido con su madre. Allison, al observar el cambio auténtico en sus hijos, finalmente les reveló que su testamento era otra prueba, una última para asegurarse de que su cambio era verdadero. En una tarde soleada, mientras compartían una comida en el nuevo apartamento de Allison, ella les entregó copias de su testamento actualizado, incluyéndolos nuevamente. «No necesito un testamento para saber que ahora tengo a mis hijos de vuelta», dijo Allison con lágrimas en los ojos. Andrés y Diego, emocionados, abrazaron a su madre, prometiendo ser los hijos que ella siempre mereció. En ese momento, comprendieron que la verdadera herencia que Allison les había dejado era el amor incondicional y las enseñanzas de vida que perdurarían para siempre. Si te gustó esta historia, te invitamos a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo relatos increíbles prácticamente a diario. Agradecemos enormemente tu respaldo y esperamos verte pronto.